ampare, nos guíe y presida todos y cada uno de los actos de este centro espírita en favor de nuestros hermanos encarnados y desencarnados. Que el auxilio de nuestra benefactora espiritual, nuestra amada Sheila, nos envuelva con su amor a todos los trabajadores encarnados y desencarnados de este centro, así como a todos los hermanos que encarnados y desencarnados vienen a recibir algún auxilio de nuestro espíritu. Así será. Buenas tardes, Jaime. La conferencia de hoy se titula Las dimensiones espirituales del centro espírita. Os preguntaréis, ¿eso qué es? Hoy voy a hablar de esas dimensiones, de esas vibraciones que normalmente los encarnados, como vosotros, como yo, no vemos en el centro espírita. Nosotros, los encarnados, vemos única y exclusivamente estas paredes que rodean nuestro centro espírita, vemos el techo. Es decir, el centro espírita lo tenemos limitado y localizado y no vemos nada más, excepto aquellos hermanos que por ser portadores de una mediunidad ostensible de evidencia son capaces de observar fluidos espirituales y ambientes espirituales que se desarrollan ante sus ojos durante los trabajos en el centro espírita. En primer lugar, antes de empezar con los trabajos que se realizan en el centro espírita y las distintas acciones que en esas distintas dimensiones tienen lugar, voy a hablaros de lo primero de todo. ¿Cómo nace un centro espírita? Alguien podría pensar, alguien materialista, alguien que no cree más que en esta realidad, bueno, pues un centro espírita lo fundan unas personas determinadas, como fundan cualquier otra asociación o institución. Sin embargo, nosotros, de las informaciones espirituales que obtenemos de la espiritualidad superior, sabemos que no es así. El centro espírita, los centros espíritas, son diseñados en el mundo espiritual. Mucho antes de que en el físico existan, se diseñan y se proyectan en el mundo espiritual. Bueno, con esto no estamos diciendo nada raro. No es que los centros espíritas escapen o reciban un trato especial de las leyes de Dios nuestro Padre. Para nada. Todo, absolutamente todo lo que hay en el mundo físico, para bien o para mal, primeramente fue proyectado en el mundo espiritual. Por lo tanto, no estamos diciendo nada raro con respecto al centro espírita. Hasta ahí todo fluye bajo las leyes del Eterno. Luego, es lógico que antes de que exista este centro espírita haya sido diseñado, programado y proyectado en el mundo espiritual. Y diréis vosotros, bueno, ¿y cuándo ha sido programado? Pues ha sido programado incluso
haya sido programado antes de reencarnar, en este caso, en el caso de este centro espírita, yo, que he sido la fundadora, y junto con otros 2 hermanos, ya lo habríamos proyectado o habríamos asumido voluntariamente esa tarea en el mundo espiritual antes de reencarnar. Por lo tanto, el centro espírita no es una institución que sea obra de los reencarnados, sino que es obra de la espiritualidad. Espera un momento. Ven aquí. Ven. Ya está. Bueno, perdón. Vamos a seguir. Bueno, entonces hasta aquí se desarrolla todo como en el mundo físico. El centro espírita es pues proyectado desde el mundo espiritual. Una vez que ya está proyectado y que existen unas personas, unos espíritus que asumen esa responsabilidad, luego es verdad que pueden, en virtud de su libre albedrío, pueden seguir aquellas responsabilidades que habían asumido o pueden declinar de ellas. Y en virtud de que declinen de esa responsabilidad que ellos voluntariamente habían asumido, pues se enfrentarán a un determinado tipo de responsabilidades u otras. O sea que el principio, el inicio de un centro espírita es desde el mundo espiritual. El proyecto es desde el mundo espiritual y existe mucho antes de que exista el centro físico. Inclusive, como digo, antes de reencarnar sus propios fundadores físicos. Existe, por lo tanto, un equipo de espíritus que, del mismo modo que nos siguen a cada uno de los que nos hemos obligado o que nos hemos comprometido a fundarlo, ellos nos acompañan durante nuestra existencia a fin de irnos inspirando y ayudando a que cumplamos con esa promesa que hemos hecho. Pues esos mismos espíritus serán los que luego nos ayuden en todos los trabajos de fundación, de legalización del centro espírita, de distribución incluso de las salas, porque todo eso está ideado, de los muebles que vamos a necesitar, de los adornos que va a haber. Y hay una cosa que es común casi en todos los centros espíritas. A mí me comentaba una vez una señora que vino aquí a una conferencia y yo no sé qué se habría imaginado ella de lo que era un centro espírita, porque me comentó, al término de la conferencia, me comentó, dice, yo lo que más me ha impresionado es que esto no parece una iglesia, parece una escuela. Y yo le dije efectivamente, dijo, es que, hermana, el centro espírita es una escuela de almas, no es una iglesia, en el sentido que nosotros entendemos la palabra iglesia. Así es, en efecto, el centro espírita es una escuela de almas, un lugar donde las almas se educan. Por lo tanto, ya hemos visto que la fundación viene del mundo espiritual, que los fundadores son espíritus que ya estaban previamente comprometidos a esa tarea. Vemos que todos los trabajadores espirituales que vienen al centro espírita no vienen al centro espírita por casualidad tampoco, no solo los fundadores, también los trabajadores que vienen al centro espírita y que se
no me refiero a los frecuentadores. Una cosa es un frecuentador del centro espírita y otra cosa es un trabajador del centro espírita. El trabajador del centro espírita es una persona que trabaja en el centro espírita, como la propia palabra indica. Luego, no es una persona que viene a las conferencias, que viene a hacer los cursos, no, es alguien que trabaja en el centro espírita. Los trabajadores tampoco son por casualidad trabajadores del centro espírita, y sí por causalidad. También son espíritus que incluso antes de reencarnar se han comprometido a ayudar en las diversas facetas que precisa ayuda un centro espírita para que el mismo se desarrolle. A veces incluso hay personas que vemos que ayudan muchísimo en el terreno material, no solo en el terreno de trabajos del centro espírita, sino que ayudan en el terreno material, ayudan al sostenimiento del centro espírita. Tampoco es casualidad, y sí causalidad. También estos hermanos en muchas ocasiones se comprometieron antes de reencarnar a destinar parte de sus recursos a la ayuda y al sustento del centro espírita. En otras ocasiones surge, y por inspiración de la espiritualidad, y ayudan sin que estuviese de algún modo previsto antes de reencarnar. Pero de todos modos, todas las personas que concurren al sostenimiento, al sostén y al desarrollo de los trabajos en un centro espírita, habitualmente son espíritus que ya se habían comprometido a esa labor antes de reencarnar. Ya tenemos el centro espírita formado, ya tenemos a los fundadores, ya tenemos a los trabajadores, y ahora empieza el centro espírita a funcionar. ¿Qué observamos? Pues, queridos hermanos, a una cierta distancia del lugar físico donde está el centro espírita, existen unas protecciones de tipo eléctrico y magnético a fin de que entidades perturbadoras y perturbadas y desequilibradas no pasen al centro espírita, puesto que no permitirían el desarrollo de los trabajos que allí se llevan a cabo. Estas protecciones magnéticas y eléctricas no solo están ellas físicamente, sino que espíritus desencarnados ejercen labores de vigilancia y de guardia al lado de esas cintas magnéticas para que los espíritus que pudieran perturbar no pasen al centro. De hecho, la labor está muy bien desarrollada, la de vigilancia, porque muchas personas, incluso trabajadores del centro espírita, por su invigilancia y porque están a veces bajo el yugo de obsesiones, precisamente estos hermanos que realizan la vigilancia del centro espírita impiden que esos espíritus accedan al centro espírita. Ya digo, incluso de los propios trabajadores del centro espírita, porque nadie esté libre de eso. Con respecto a las personas que vienen por ejemplo, ahora a esta conferencia pública, decimos pública porque a la conferencia pueden entrar todos los hermanos que quieran. Desde que haya sitio, pueden entrar todas las personas libremente, tanto a las conferencias públicas como al acto del Evangelio o Evangelioterapia que se desarrolla en este centro todos los días a las 8 de la tarde. Esos dos actos son absolutamente libres y públicos, puede entrar quien quiera. Pues bien, todas las personas que vienen a estos actos son portadoras de unos fluidos determinados, en virtud de sus pensamientos, de su modo de vida
muchas veces de las obsesiones de que son portadoras, etcétera, etcétera. Y todos entran, con toda esa amalgama de fluidos, entran en el centro espírita. Y ahí son los hermanos espirituales, la espiritualidad mayor, los trabajadores desencarnados del centro espírita, los que ayudan a disipar todos esos fluidos perjudiciales para la salud de las personas que vienen al centro espírita, de los llamados frecuentadores y también de los trabajadores y de todas las personas que vienen al centro espírita. Pero no solo eso, porque a las reuniones públicas no solo vienen los reencarnados, también vienen una infinidad de desencarnados, puesto que el centro espírita, como os decía al principio de esta conferencia, tiene unos límites en el mundo físico. En esta esfera física, este centro tiene unos límites que los constituyen las paredes y el techo. Sin embargo, en la esfera espiritual no existen ni estas paredes ni estos techos. Y la afluencia, por tanto, de espíritus es de todos los espíritus a los cuales dejan pasar las protecciones magnéticas, que les dejan entrar los vigilantes. Por lo tanto, todos esos fluidos de encarnados y desencarnados son ayudados a disipar aquellos perjudiciales por los trabajadores espíritas desencarnados. ¿Cómo? Pues a través de los pases, a través incluso de aparatos cuya naturaleza todavía desconocemos, y además durante las conferencias, durante el propio Evangelio, hay unos hermanos en el mundo espiritual, unos trabajadores desencarnados, que se encargan de proyectar en una pantalla que existe como de cine en el mundo espiritual, en el cual se van proyectando las imágenes del orador cuando está hablando, del adoctrinador cuando estamos haciendo el Evangelio, o en la reunión mediúnica de las entidades que están hablando y necesitan recordar aquellas escenas que impiden su evolución, porque no nos olvidemos que la mayor parte de los hermanos que son traídos a las reuniones mediúnicas a fin de ser ayudados, porque la reunión mediúnica no es un lugar de investigaciones o de experimentos, es un lugar donde se ejerce la caridad, la fraternidad, y ahí es donde se ayuda a aquellos hermanos espirituales desencarnados cuyas mentes quedaron cristalizadas en un momento en el que desencarnaron y por distintas circunstancias no han sido capaces de remontar ese momento. Y son traídos a las reuniones mediúnicas donde, de modo fraternal y amoroso, diríamos en relación o en común acuerdo, los trabajadores desencarnados y encarnados ayudamos a esas entidades a salir de esa cristalización en la que han quedado. Pues también ahí son necesarias esas pantallas donde se proyectan esas imágenes que surgen de la propia mente de la criatura que es ayudada en la reunión mediúnica. No imaginéis ninguna pantalla de este mundo, porque no tiene nada que ver. Son unas pantallas que tienen la propiedad de, por utilizar un lenguaje que nos podamos entender, porque no encuentro yo una palabra en nuestro idioma al efecto, por así decirlo, son unas pantallas que tendrían la propiedad de absorber los recuerdos de las personas y plasmarlos en esa pantalla.
Por lo tanto, nada que ver con nuestras pantallas del mundo físico, en absoluto. Esas pantallas son cuidadas y son articuladas por auténticos arquitectos del plano espiritual, a fin de que funcione todo correctamente, para que veáis todo el trabajo que se lleva a cabo en el mundo espiritual. En el plano físico, la verdad, yo lo he dicho muchas veces aquí en el curso de mediunidad, mis compañeros son testigos de que lo digo muchas veces. Normalmente los reencarnados, nuestra mayor virtud, puesto que no tenemos apenas ninguna, pero nuestra mayor virtud constituiría en no entorpecer el trabajo de la espiritualidad con nuestros pensamientos desviados de los trabajos que se realizan. Esa sería nuestra mayor virtud, no entorpecer lo más mínimo los trabajos que realiza la espiritualidad, puesto que los trabajadores desencarnados son los que realizan la mayor parte del trabajo. Nosotros, por desgracia para nosotros, puesto que es resultante de nuestra gran inferioridad todavía, tanto moral como de conocimientos, poco podemos hacer más allá de no entorpecer. En verdad, las reuniones mediúnicas, como sabemos, se realizan más que nada para nuestro ejemplo, para que nosotros cambiemos a la vista de lo que pasa con otros hermanos y hermanas en el mundo espiritual, para que nosotros cambiemos y no caigamos en esas mismas actitudes. Es que la espiritualidad, el Maestro Jesús y en definitiva Dios nuestro Padre permite esas reuniones mediúnicas. En otro tipo de trabajos, también en el mundo espiritual, observamos una gran afluencia de fluidos. Y yo creo que en la parte del centro espírita, donde más se observan más fluidos y cuanto más brillantes, mejor labor, es en la sala de pases. En la sala de pases, normalmente, es un lugar donde los fluidos que ahí gravitan son más luminosos y favorables. ¿Por qué? Porque las personas, cuando entramos en una sala de pases, cuando vamos a recibir pases, cuando vamos a tomar pases, nuestra actitud es de esperanza, de recibir una ayuda a través de esos pases. Nuestra actitud, por lo tanto, es positiva, es de esperanza. No es como cuando estamos en la reunión pública, que en verdad nuestra actitud es de esperanza, pero no tanto. Nos recreamos más, nos seguimos recreando en malos pensamientos, todavía no somos capaces de salir de esos pensamientos tristes y depresivos. Mismo porque hay entidades que entran al centro espírita y que ya vienen de fuera acompañándonos y siguen acompañándonos dentro del centro espírita. Entidades, me refiero, no a espíritus hipócritas o endurecidos, no, me refiero a entidades que se quedan entre nosotros, espíritus sufrientes, como sabemos, más ignorantes que malos, en una palabra. Y estos espíritus están unidos a nosotros en virtud de la afinidad de pensamiento. Entonces, seguimos compartiendo con ellos esos pensamientos. Otras veces, a nuestro lado, también en las reuniones públicas, acuden hermanos y hermanas que lo hacen por simple curiosidad. Bueno, vamos a ver qué hacen estos espíritas a ver qué dicen estos espíritas. Es decir, por curiosidad. Ninguna actitud buena sale de la curiosidad cuando es solo curiosidad. La curiosidad es buena cuando va acompañada de un sentimiento de aprender. Es decir, la curiosidad es buena cuando la acompaña un sentimiento noble y verdadero de aprender.
sinceramente, pero cuando la curiosidad es voy a ver qué pasa, voy a ver qué dicen esta gente, voy a ver, esa curiosidad no es buena. Por lo tanto, todos esos ruidos que reinan, que emitimos las personas cuando estamos en una reunión pública, pues no son buenos normalmente. Sin embargo, cuando la persona pasa a la sala de pases, ya va con la esperanza de recibir ayuda, va positivada, tiene pensamientos positivos. Dentro de la sala de pases se le invita a que entre en oración mientras recibe el pase. Y los hermanos del Centro de Trabajadores Físicos del Centro Espírita son muchas veces además ayudados por técnicos del pase del mundo espiritual, entidades, médicos espirituales, enfermeras espirituales, técnicos, auténticos técnicos de la manipulación y distribución del pase. Por eso es que en la sala de pases es primordialmente donde reinan unos fluidos, diríamos, muy saludables de todas las zonas que hay en el centro espiritual. Con respecto a la sala de reuniones mediúnicas, decir que está siempre protegida. Está siempre protegida, siempre. Y ya antes de nosotros haber diseñado esa sala, el lugar donde la vamos a poner, eso todo está también diseñado en el mundo espiritual, del mismo modo que la sala de pases. Ellos todo lo diseñan, y dónde van a estar las conferencias, dónde vamos a realizar los estudios. Aquí, por ejemplo, veis esta distribución, ha quedado plasmada, todos la teníamos clarísima desde que entramos en este local. Todos coincidimos, además, fue muy gracioso porque todos decíamos lo mismo. Nadie sabía de dónde había nacido esa distribución, pero todos decíamos lo mismo. Acordamos en un momento, la primera parte del centro estaría dedicada a las conferencias y reuniones públicas. Aquí, hacia esta parte, está la zona de estudio. Allí detrás la mesa mediúnica y al lado la sala de pases. O sea, todos coincidíamos en esa distribución. Sin embargo, nadie recordábamos dónde se nos había insinuado, o si es que nos habíamos reunido todos en el mundo espiritual y habíamos acordado esa distribución. Fue muy gracioso porque además todos, absolutamente todos, coincidimos en esa distribución. Y, desde luego, salvedades hechas aparte, que se pueden distribuir de muchas maneras, desde luego hay que reconocer que es la más lógica y práctica, desde luego, sin duda alguna. Pues bien, en la sala de reuniones mediúnicas, como digo, es protegida continuamente por la espiritualidad. Y antes de cada reunión mediúnica, que es normalmente una vez por semana, en este centro, como sabéis, no se realizan todavía reuniones mediúnicas porque nos falta muy poquito. Ya estamos terminando el curso de estudio y educación de la mediunidad. Estamos prácticamente terminándolo. Entonces, una vez que lo terminemos, ya sí se realizarán, pero de momento no se realizan. No obstante, la sala de reuniones mediúnicas ya está siendo preparada a nivel espiritual desde hace mucho tiempo. Y ya está recibiendo protecciones, ya está siendo aseptizada de determinados fluidos. Por eso, yo muchas veces, yo reconozco que a veces puedo llegar a ser muy pesada, lo sé, pero aviso muchísimo a las personas, tanto a los frecuentadores como a los propios trabajadores del centro espírita, que en el centro espírita no se tienen conversaciones superficiales, no se habla de cosas mundanales, porque no es un sitio para hablar de eso. El centro espírita es un lugar de asistencia, es como la sala de urgencias de un hospital, donde se asiste a espíritus encarnados y desencarnados muy necesitados. Por lo tanto, no es un lugar, no es un club, no es una asociación. Yo me harto de decir esto.
digo, oficialmente tiene que ser una asociación sin ánimo de lucro, porque es la forma en que el Estado exige que las personas podemos reunirnos, aquellas personas que con un objeto común sin ánimo de lucro queremos reunirnos, tenemos que hacerlo a través de una asociación. Sin embargo, esto es solo a nivel del Estado, porque luego, realmente, un centro espírita es un lugar donde se debe de tener muchísimo respeto. Pero muchísimo respeto, no debe de existir conversaciones ni risotadas, esas carcajadas, están fuera de lugar, como están fuera de lugar actitudes de desesperación, de desespero. Toda postura extrema indica desequilibrio. No es necesario para sonreír, no es necesario carcajear, y menos dentro de un centro espírita. Porque en la sala de reuniones mediúnicas quedan, a veces durante días, semanas e incluso más tiempo, los propios espíritus que se atienden quedan ahí convalecientes. ¿Y qué tal que nosotros estuviésemos gravemente enfermos en una UCI y a nuestro lado se estuviesen riendo personas o con conversaciones sobre política o sobre la última moda de los vestidos o sobre la moda de zapatos? El centro espírita es un lugar donde se atiende a encarnados y desencarnados, necesitados de ayuda. No es un lugar de reunión, como indica el doctor Becerra de Meneses, donde se reúnen aprendices de espiritistas en horas en que no tienen otra cosa mejor que hacer. La definición es bien clara. Becerra de Meneses no se anda con tapujos. La casa espírita no es un lugar de reunión cuando no tenemos otra cosa que hacer. La casa espírita es un lugar donde se atiende a espíritus encarnados y desencarnados, muy sufrientes, muy necesitados, y que van a quedar ahí. No es solo durante la reunión mediúnica que tenemos que tener cuidado. También en cualquier hora, a cualquier hora que vengamos al centro espírita, hay ahí hermanos en el plano espiritual, pero amparados en nuestra institución espírita, que están siendo socorridos y ayudados. Que nosotros no hayamos empezado aún las reuniones mediúnicas en el plano físico, no quiere decir que aquí no se realicen trabajos de atención, de ayuda y de socorro a espíritus necesitados. No hemos empezado nosotros, pero ellos ya empezaron hace mucho tiempo, antes incluso de nosotros cambiar el centro espírita para este lugar. Ya ellos estaban aquí aseptizando este lugar y preparándolo para ser un futuro centro espírita. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta siempre que en el centro espírita, aunque nosotros, por nuestra condición, por nuestros sentidos físicos, no podamos observar más que aquello que nuestros sentidos nos permiten, tenemos que tener en cuenta que existe una realidad mucho mayor en el mundo espiritual y que es la continuación de nuestra institución física. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de realizar conversaciones, comentarios jocosos, fuera de lugar, como digo. En fin, aquí solo caben las conversaciones constructivas. Aquí solo cabe el espíritu de trabajo. Aquí solo cabe el espíritu de servicio, recordando las palabras del Maestro Jesús: aquel que quiera ser el primero, sea el último y el servidor de todos. Aquí no hacen falta
trabajadores con un tacón así y vistiendo grandes trajes. Aquí, zapato plano, ánimo, espíritu de sacrificio, espíritu de trabajo, de abnegación, de negarse a uno mismo para que brillen los demás. Trabajo, abnegación y sacrificio. Aquí no es un lugar de escaparate, ni de paseo, ni de ociosidad. Es un lugar de trabajo, de estudio, donde solo sirviendo, sin esperar absolutamente nada a cambio, solo así con esa actitud podremos ayudar a los demás. No quisiera terminar, por último, sin leeros unas palabras del doctor Becerra de Meneses en torno a lo que es una institución espírita, de las cuales a mí se me quedó desde luego grabadas todas ellas. Dice: las asambleas espíritas, donde jamás deberá entrar la frivolidad, la inconsecuencia, la maledicencia, la intriga, el mercantilismo, el mundanismo, el ruido o las actitudes menos graves, visto que estas son manifestaciones inferiores del carácter y de la inconsciencia humana, cuyo magnetismo para tales asambleas es, por tanto, para la agregación de tales cosas permite, atraerá bandos de entidades hostiles y malhechoras del invisible, que vendrán a influir en los trabajos posteriores, a tal punto que podrán adulterarlos o imposibilitarlos, una vez que tales ambientes se volverán incompatibles con la espiritualidad iluminada y bienhechora. Un centro espírita donde las vibraciones de sus frecuentadores encarnados o desencarnados irradien de mentes respetuosas, de corazones fervorosos, de aspiraciones elevadas, donde la palabra emitida jamás se desplace para futilidades, depreciaciones, donde en vez de las carcajadas divertidas se practique la oración en vez del estrépito de las aclamaciones y de las alabanzas indebidas, y se emitan fuerzas telepáticas en búsqueda de inspiraciones menos felices, y aún donde, en vez de ceremonias o pasatiempos mundanos, el adepto de la comunión mental lo haga con los muertos amados o con sus guías espirituales, un centro así, fiel observador de las disposiciones recomendadas desde el inicio por los organizadores de la filosofía espírita, será detentor u ostentará la confianza de la espiritualidad esclarecida, a la cual lo elevará a la dependencia de organizaciones modelares del espacio, u organizaciones modelo del espacio, realizándose entonces en sus recintos sublimes iniciativas que honrarán a sus dirigentes de los dos planos de la vida. Solamente esos, por tanto, serán registrados más allá de la tumba como casas beneficentes o templos de amor y de fraternidad, amparados en contra de las melindrosas experiencias espíritas, porque los demás, o sea, aquellos que se desvíen para normas o prácticas extravagantes o inapropiadas, serán en el espacio considerados meros clubes donde se aglomeran aprendices del espiritismo en horas de placer. Estas son las palabras del doctor Becerra de Meneses. Es mucho más largo el mensaje, no obstante, no quiero cansaros. Yo creo que son más que suficientes para entender, para comprender la gravedad de
las actitudes que exige un centro espírita. No es un club, como os decía, no es un lugar de reunión. Aquí no se viene para presumir con el último modelo. Aquí no se viene para lucir el peinado. Aquí no se viene con perfúmenes y con pinturas. Se viene con trabajo, con ánimo de trabajo, de abnegación, de sacrificio, de entrega a los demás sin esperar nada a cambio, y todas las demás actitudes por mundanales hay que excluirlas. Porque un lugar, un centro espírita, donde los trabajadores encarnados estén ambientados por las mundanales modas y modismos superficiales de nuestra sociedad, será un centro espírita que las entidades espirituales elevadas se marcharán y dejarán su lugar a otros espíritus embaucadores y pseudocientíficos y pseudomorales. Aquí, como digo, en los centros espíritas, conocimiento y moralidad. Reforma moral es lo que exige. No hace falta estar tan pendiente de la apariencia externa. El cuerpo hay que cuidarlo porque es el templo del alma, pero no hace falta estar todo el día pendiente del cuerpo físico. Sin embargo, es necesario estar vigilantes las 24 horas del día de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón y de nuestra moralidad. De la reforma interior sí que hay que estar pendientes todo el día. Sin embargo, el aspecto físico, con estar bien lavados y aseados, sobra para un espírita todo lo demás. Nada más, mis queridos hermanos, hasta el próximo domingo, y no sé si tenéis alguna pregunta. Yo no tengo ni. Bueno, si tenéis preguntas, déjalo. Y también sirve para nuestros hermanos de internet, porque a lo mejor ellos también querrían hacer muchas preguntas a tenor de esto. Tengo aquí. Si me surge algo por ahí, ¿tiene? Pagar entonces. Ya, me vino la cara algo, todo el tema. Una pregunta. Más alto. Esto es, como te he dicho, un hospital. Sí. ¿Vale? Y una escuela de almas. Entonces, el trabajo que se lleva a cabo con los espíritus que están más sufrientes se llevan a cabo en la mesa de En la mesa mediúnica. mediúnica, ¿no? Vale. ¿Y cuánto tiempo lleva el trabajo allí? Si se alarga mucho en el tiempo o están ahí descansando los espíritus durante un tiempo. Sí, comprendo. Bueno, vamos a ver. Tu pregunta tiene dos partes. Primero, a los espíritus sufrientes no solo se les ayuda en la sala mediúnica, esa es una parte, pero en todo el centro espírita se les ayuda, porque, por ejemplo, en este centro hay evangelio según el espiritismo todos los días a las 8. Eso es sabido por la espiritualidad. Entonces, hacia el evangelio todos los días van a traer precisamente espíritus sufrientes para dar
entran porque temen, porque están bajo el dominio de entidades que les vampirizan y les tienen sometidos a su voluntad tiránica, igual que del mismo modo que hay dictadores en la tierra, en nuestro mundo físico, también hay dictadores, por desgracia, en el mundo espiritual y tiranizan a entidades débiles de carácter y que tienen amplias deudas con la ley del Eterno. Estas entidades se quedan fuera. Sin embargo, eso no obsta para que estos hermanos no escuchen la palabra que se dice dentro del centro espírita. La espiritualidad, entre otros mecanismos, de modo habitual, pone unos altavoces. En el mundo espiritual existen unos altavoces por los cuales todos esos espíritus que están ahí fuera, que no han querido entrar dentro, oyen todas las palabras que yo estoy diciendo como si estuviesen aquí. Pero además de eso, sus guías, los guías espirituales y los trabajadores desencarnados del centro espírita se ponen por detrás de ellos o cerca de ellos y les amplifican todo lo que se está diciendo. O sea que la ayuda no solo es en la mesa mediúnica. La ayuda realmente es muchísimo más en el día a día en el centro espírita. Luego, en los estudios que hacemos, en el curso de la doctrina espírita, también vienen espíritus desencarnados a estudiar con los encarnados. No son espíritus sufrientes, tampoco son espíritus bienaventurados, son espíritus más o menos de nuestra vibración que precisan de estudio del mismo modo que nosotros y de reforma moral. Durante el curso de la mediunidad también vienen espíritus. Y son espíritus que, como digo, no son espíritus sufrientes propiamente dichos, pero tampoco también están muy lejos de ser espíritus bienaventurados. Precisan del conocimiento y de la reforma moral del mismo modo que nosotros. La atención a entidades espirituales no solo es en la reunión mediúnica. Aparte de que en la reunión mediúnica, queridos hermanos, se puede atender como mucho, tened presente que las reuniones mediúnicas, como mucho, no debe de ir mucho más allá de la hora y media. Una hora y media, como máximo, se puede oír y adoctrinar como mucho a 2 espíritus o a 3 hermanos espirituales. Pero no es el número de los que comparecen propiamente en la reunión mediúnica, es todo el resto de los hermanos espirituales que, fuera parte de estas paredes que no existen en el mundo espiritual, comparecen a esa reunión mediúnica, oyen y les aceptan la conversación que está teniendo el adoctrinador con esa entidad en ese momento, también sirve para todo el resto de hermanos que está escuchando en ese momento. Y la espiritualidad acciona mecanismos de tipo manual y de tipo tecnológico a fin de que esas mismas reflexiones a las que llegan las entidades que se valen de la organización física del medium psicofónico lleguen también a esas otras entidades que están, por así decirlo, por utilizar un término humano, de espectadores. O sea que la labor de un centro espírita, la ayuda a las entidades sufrientes, a nuestros hermanos sufrientes, no es solo en la mesa mediúnica, en absoluto. Se hace mucho más en el día a día. Por eso, las instituciones espíritas debemos de hacer todo lo posible por al menos el Evangelio, hacerlo todos los días, porque el Evangelio es, para mí, el libro. Cuidado, que esto es una opinión mía, esto no es una idea espírita, es una opinión mía y que la digo con todo mi corazón. El Evangelio, según el espiritismo, es el libro más sublime que yo he leído en toda mi vida. Y es un auténtico tratado de la medicina. No existe ningún tratado médico
para mí, el efectuar el Evangelio en el centro espírita cada día es fundamental. Porque los lugares donde se efectúa el Evangelio, incluso aunque sea en nuestros hogares, en nuestras casas, en la espiritualidad, dicen los espíritus que son señalados como puntos de luz a los cuales acuden precisamente los espíritus sufrientes. O sea que los espíritus sufrientes, queridos hermanos, en definitiva los podemos ayudar cualquiera. Ustedes también, en vuestras casas, si os acostumbráis a hacer al menos una vez a la semana el Evangelio según el Espiritismo, también estaréis ayudando a espíritus sufrientes. Es decir, no solo en la mesa mediúnica se ayuda a los espíritus sufrientes, no. Incluso con nuestras actuaciones de cada día ayudamos a los espíritus sufrientes. Porque nada hay que más convenza a quien está sufriendo que el propio ejemplo. Si yo digo, y luego no hago nada de lo que estoy diciendo, todo mi digo no sirvió para nada. Ahora bien, si yo practico, si yo soy un ejemplo diario de abnegación, de trabajo, de sacrificio, de lucha conmigo misma para superar mis imperfecciones y mis desvirtudes, ahí sí estoy ayudando a los espíritus sufrientes. Entonces, para mí, repito, y esto es una opinión mía, no quiero que, y como tal opinión mía y de un espíritu tan inferior como yo, pues puede ser así o puede no ser así. Pero yo, al menos, estoy convencida de que como más se ayuda a los espíritus sufrientes es siendo un buen espíritu. Nosotros. A cada hora de nuestra vida. Cuando tengamos un mal pensamiento, cambiemos ese mal pensamiento. Cuando nos sentimos rodeados de vibraciones tristes, depresivas, oremos. La oración es sagrado remedio para cualquier mal. No quiere decir, no vayáis a interpretar, que aquellos que oren y aquellos que caminen recto conforme a la ley de Dios no vayan a tener problemas, que estén exentos de problemas y dolores. No. Sino que nuestra actitud, nuestro caminar recto hacia Dios, nuestro Padre, hacia el Maestro Jesús, hará que la vida sea más llevadera. No que no vayamos a tener pruebas ni expiaciones. Recordemos que estamos en un mundo de pruebas y expiaciones. Aquí no hay espíritus superiores. Aquí hay espíritus que venimos a sufrir pruebas y expiaciones. Puede haber espíritus que vengan en misión, pero son los menos. Aquí, ustedes y yo creo que tenemos que partir de la base de que somos espíritus que estamos aquí porque lo necesitamos. Baste observarnos. A poco que nos observemos, un solo segundo, nos encontraremos rodeados y detentores de 1000 desvirtudes. Por lo tanto, pensar que venimos en misión, creo yo que es más que absurdo. Entonces, vamos a partir de la base de que estamos aquí para cambiar, para mejorar. No miremos atrás, no vayamos a convertirnos como la mujer de Lot en estatua de sal, valga decir, amargarnos, salinizarnos por aquello que hemos hecho mal. No, vamos a mirar al frente. Lo importante es lo que hago desde ahora en adelante, no lo que he hecho antes. Lo que he hecho antes, Dios me va a dar oportunidad de recuperarlo, de rehacerlo, de regenerar. Somos espíritus eternos y tenemos mucho tiempo. Por lo tanto, para mí, contestando a tu pregunta, como más se ayuda a los espíritus sufrientes es siendo un ejemplo de espíritu que está en vías de regeneración, como somos nosotros. Para mí, cuidado, no digo que la realidad sea de otra manera. Esto es según la concepción que yo tengo.
Y una duda más. En el mundo espiritual, ¿cómo se ve una casa espírita? En el sentido, si se ve así con mucha luminosidad entre tanta tiniebla o... Sí, ¿o sí. Sí. Justamente es eso. En el mundo espiritual, mira, una casa espírita en el mundo físico, raras son las que son muy suntuosas, porque por ahí ya vamos mal. Ocurre como con los trabajadores espíritas. Los trabajadores espíritas, cuando están empeñados en su suntuosidad, se les olvida trabajar por la simplicidad. Y esto ocurre con las casas espíritas, con los centros espíritas. Es decir, el centro espírita debe ser simple, sencillo, nada ostentoso. Debe de tener aquellas dependencias necesarias para los usos diarios, ordinarios u extraordinarios que pueda haber, pero nada más. Y en muchísimas ocasiones son lugares como este que nosotros tenemos, que es un antiguo mal garaje, porque esto ni siquiera llega a ser un buen garaje. Es un mal garaje, no importa. Si todos los que estamos aquí dentro trabajamos por el bien, todo el día, no es venir al centro a ser buenecitos y luego ahí fuera hacer lo que nos place, no. Si todos los trabajadores que estamos aquí somos auténticos espíritas en el sentido de trabajar a cada segundo por reformarnos moralmente, aunque no lo consigamos del todo, evidentemente, pues este lugar será un lugar desde el mundo espiritual con mucha luz, muy brillante. Donde hay trabajo, brilla todo. Donde hay abnegación, donde hay sacrificio, brilla. Lógicamente, donde hay mucha ostentosidad, mucho lujo, no brilla. Brilla en el mundo físico, pero los brillos del mundo físico normalmente implican sombras en el mundo espiritual. Y las sombras del mundo físico a veces en la espiritualidad son grandes luces. Por eso un centro espírita bien dirigido y bien servido por todos los trabajadores espíritas, digo por todos, eso también incluye a los dirigentes y sobre todo a los dirigentes. El trabajo de un dirigente, según yo entiendo las cosas, no es ordenar a los demás y distribuir el trabajo, es ser el primero en trabajar y el más abnegado de todos, conforme a la propia definición que dejó el Maestro Jesús. El que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. Por lo tanto, el dirigente tiene que ser alguien que está al servicio de todos, absolutamente de todos, encarnados y desencarnados. Por lo tanto, un centro espírita bien dirigido y unos trabajadores, buenos trabajadores espirituales y buenos espíritus en su día a día, será un centro espírita, en fin, con un inmenso brillo en el mundo espiritual. Claro, si es un lugar donde se reúnen, como dice el doctor Becerra de Meneses, aprendices de espíritas para conversar de futilidades en el día que tienen para paseo, pues bueno, no necesito añadir más nada. Vale, pero entonces ya corta. Pues es muy bueno el este,